Ok, buenas tardes. Secciones 10A y 10B, 11A y 11B, perdón. Este es un video tutorial de cómo utilizar la parte de automatismos, adelantando un poquito la parte práctica y sobre todo cómo relacionarlo con la simulación de circuitos eléctricos de control, como es el caso de Cadecimu. En este momento yo les tengo pues la versión de Cadecimu en esta parte que se llama el Cadecimu, la versión 4.0, que es la versión 4.0 o 2020. En este caso, cuando usamos Cadecimu, nosotros lo que hacemos es que lo vamos a cargar desde acá, el Cadecimu, y cuando lo cargamos él nos va a pedir una clave. La clave que nos pide el software, en este caso en el Cadecimu, es 4962. Entonces lo que vamos a hacer es cargar esto, es 4962, y le damos OK y ya el software se puede utilizar para poder empezar a hacer el trabajo y poder ir avanzando poco a poco. Ustedes con el control y con el scroll del mouse pueden agrandar las pistas del Cadecimu, las pueden bajar, las pueden subir. En este caso yo las voy a agrandar. Tenemos aquí la parte de archivo donde podemos hacer un circuito nuevo, la parte de edición, el cajetín es donde nosotros vamos a escribir, el dibujar líneas o rectángulos, algo que necesitemos, el modo de edición, el modo de simulación, poder ver la rejilla o volver a poner la rejilla, lo que son las ventanas de trabajo y la ayuda acerca de Cadecimu que nos da acá. Entonces, al tener ya esto listo para trabajar, pues aquí nosotros es cuestión de acostumbrarnos. Aquí vamos a tener aquí, por ejemplo, lo que son las alimentaciones, ya sea en una fase, con el neutro, la puesta a tierra. Vamos a ver si me permite la lupa. Vamos a ver si la lupa de Windows la podemos poner. Aquí está. Entonces uno puede irse acá. Esto es lo que llaman la fase, el neutro, la puesta a tierra. Esta es monofásica, tierra con neutro, tierra con neutro y puesta a tierra. Trifásica con puesta a tierra, con puesta a neutro, puesta a tierra y neutro, más y menos, lo que es la tierra analógica, lo que son los transformadores. También tenemos Dios, puente rectificador, convertidores, rectificadores, etcétera. Entonces es bastante completa esta parte. Esto si queremos ver la parte de alimentaciones. Si queremos ver lo que son los fusibles, pues ya sean monofásicos, trifásicos, normalmente abiertos, los contactores o interruptores. Aquí tenemos los disyuntores de los diferentes tamaños, lo que le llamamos las llaves de paso. Tenemos lo que es el motor trifásico, monofásico, con arranque por capacitor, con puesta a tierra, etcétera. Tenemos aquí lo que es la potencia, ya lo que es la parte de convertidores. Estos son los contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Esto simula un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Este simbolito con una E es para conexiones normalmente abierto, normalmente cerrado, en temporizadores, ¿ok? Que son temas que se van entendiendo poco a poco. También tenemos los detectores, lo que son las bobinas de señalización, la bobina que normalmente utilizamos con retardo a la conexión y retardo a la desconexión. También tenemos los relés electrónicos. Tenemos también, bueno, la lógica digital, lo que son flip-flops, ANDs, ORs. Aquí están las diferentes compuertas, los indexores, la XOR, la NAND, la NOR, etc. ¿Okay? En esta parte tenemos lo que es el lenguaje escalera, cómo poder hacer un contacto normalmente abierto y cerrado, lo que son las bobinas, etc.
Tenemos aquí lo que es el grafset para hacer grafset acá en la parte de control, lo que es entrada y salida, los actuadores neumáticos, un poco de neumática, digamos el cilindro de efecto simple, doble efecto, el actuador sin vástago, actuador sin vástago magnético, actuador de giro, etcétera. Tenemos aquí los símbolos en 2D, podemos tener un motor y también tenemos en 3D, que es aquí tenemos los contactores, cómo se ven en la realidad. Esos pasos usarlo con un software llamado PCSIM. Y lo que son los cables de conexión, el rojo para las fases, este es para el neutro, el cable de protección tierra, las uniones, etcétera. Entonces vemos que es bastante completo este software, entonces no les voy a negar que es un poco tieso. Entonces la idea es pues que lo conozcan. Bien, entonces vamos a empezar con una práctica vamos a ver poco a poco cómo irnos a la práctica que ya hemos hecho en el taller de control eléctrico. Ok, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Okay, entonces vamos a continuar. Aquí lo que vamos a hacer es hacer un arranque directo y un motor trifásico. Entonces, utilizando pulsadores de marcha y paro, arrancar y parar un motor trifásico con sus respectivas protecciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar a hacerlo en esta parte. Entonces, iniciamos. Ok, entonces estos serían los elementos que vamos a utilizar. Solo para señalar por dónde los tomé yo. Yo los tomé de acá, donde viene la parte del motor, de los motores. Cuando escogemos motores nos vamos a este que es el motor trifásico, le damos clic, lo arrastramos, a quedarle tiempo. Probamos un poco tieso, nada más le damos clic y soltamos, ok, le damos escape y ya tenemos este motor de acá. Después recordemos en la charla con la gente de Eaton lo que es el relé térmico, que es el que va a proteger a este motor de sobrecalentamiento cuando aumenta la temperatura en los conductores. Este también se le conoce como sobrecarga, ¿verdad? Porque la carga en este caso va a ser el motor, entonces esta sobrecarga o este relé térmico o también protección bimetálica, como se le conoce en la industria afuera, es este símbolo de acá. Entonces uno se va aquí en la parte de disyuntores o automáticos y nos vamos aquí donde está el relé térmico. Lo se conoce como relé térmico, protección bimetálica o sobrecarga. ¿Okay? Esta es la que hace que proteja a nuestro motor. Bien, después de entonces los cogemos acá, le damos clic y lo acercamos a esta posición. Bien, le damos escape. Después necesitaremos muchos contactores, o sea, el contactor, en este caso en esta parte donde dice contactos interruptores, y vamos a utilizar el contactor pues trifásico que está en este lado. Vamos al contactor trifásico y lo colocamos en este punto y le damos escape, y después vamos a nuestro disyuntor, en este caso el disyuntor trifásico, o lo que le llaman la llave de entrada. Se le dice llave porque generalmente hay una llave que va a permitir que usted pueda accionar este contactor trifásico, pero igual tiene un mando de una maniobra, un sistema de maniobra para conectarlo y desconectarlo. Igual entonces lo vamos a poner de este lado, esta parte, y le damos escape, y finalmente una alimentación trifásica, ¿verdad? En este caso en la parte donde dice alimentaciones, donde nosotros vamos a escoger la alimentación trifásica con la protección a tierra, que es la protección que tiene nuestro motor, que sería esta protección de acá. Entonces se lo hice doble para que vieran por donde yo tenía que tomar los contactos. Ahora bien, en la parte de conductores yo puedo escoger esta parte donde ya yo puedo escoger los tres conductores y de una vez puedo alambrar cada uno de ellos. Entonces yo me espero donde se ponga el puntito, le doy clic y arrastro, suelto, le doy clic y arrastro, suelto, le doy clic y arrastro y suelto, como lo estoy haciendo aquí de forma doble. No lo tienen que hacer doble, solo lo tienen que hacer una vez con el fin de poder alambrar.
y después el cable de protección a tierra, que sería este, que nada más le doy clip y lo llevamos acá, le doy clip y lo llevamos acá, ok, le damos escape y ya lo tenemos. Entonces yo puedo marcar este de acá, le doy delete, ¿verdad? Porque no lo voy a utilizar, nada más lo hice para que supieran de dónde salen los componentes. En este caso me lo está aquí, me lo está marcando acá. Muy bien, entonces esto es lo que le damos un arranque un arranque y paro de motor trifásico para este caso. Entonces esto que está acá, si nos vamos aquí en la parte de editar cajetín, a esto lo que lo llamamos es la parte de control de potencia. Entonces en dibujar le damos texto y aquí decíamos la parte de potencia o de fuerza del circuito. Vamos a ponerlo aquí mejor. Circuito de potencia o fuerza. Así es como se le dice formalmente potencia, pero en la calle se le conoce como de fuerza. Le damos OK y lo vamos a poner pues por este lado, ¿verdad? Damos escape, doble clic y OK, vamos a cancelar. Vamos a seleccionar esto de forma tal que podamos correrlo por acá. Lógicamente se nos corrió esto y esperamos que todo esté conectado, ¿verdad? Y que no haya problema. Muy bien. Este es el circuito de potencia o el circuito de fuerza, que es donde tenemos el motor, la sobrecarga o el térmico, el contactor con la bobina trifásico, nuestra llave de entrada o el disyuntor, la protección y la alimentación trifásica. Ok, aquí vamos a tener una protección contra lo que es el cortocircuito. Vamos a tener la protección contra picos de corriente, en la cual vamos a conseguirlo en este circuito. Ok, entonces es muy importante pues considerar esta parte. Bien, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Ok, después de tener el circuito de control, tenemos ya la parte de potencia. Vamos a hacer la parte de control. La parte de control, para esto vamos a necesitar una alimentación. En este caso vamos a necesitar una alimentación monofásica para la simulación, que lo vamos a poner de este lado. Esta alimentación monofásica, como es una fase de 120 voltios en corriente alterna, pues va a necesitar pues un neutro. El neutro lo podemos poner de este lado para poder trabajarlo. Ahora, esta línea de alimentación no, para efectos de simulación la hacemos por aparte, pero en la realidad podemos utilizar alguna de las fases L1, L2 o L3. Para esto vamos a necesitar entre los disyuntores vamos a necesitar un accionador o un pulsador, normalmente abierto o normalmente cerrado. En este caso lo vamos a buscar en esta parte de donde dice contactos, y vamos a utilizar este contacto normalmente abierto, que lo vamos a poner en este lado. Después de utilizar el contacto, bueno, le damos escape. Este contacto normalmente, este no, más bien este no sería el accionamiento. Aquí está, perdón, en la parte de accionamientos, el accionamiento normalmente abierto y normalmente cerrado. Vamos a usar el normalmente abierto, que sería este de acá. Le damos escape y seguidamente vamos a utilizar lo que son las bobinas, que es la bobina básicamente del contactor que estamos utilizando en el circuito. Este contactor KM que está aquí es este mismo contactor que tenemos de este lado. ¿Lo ven?
este contactor es esta bobina que está acá entre A1 y A2, que viene en conjunto con el contactor que vamos a utilizar, en este caso trifásico, junto con nuestra llave. ¿Ok? Lógicamente aquí viene la alimentación trifásica, aquí ya viene la señal protegida por este disjuntor por sobrevoltajes, que va a entrar a la vez a este disyuntor, donde le vamos a conectar esta sobrecarga para proteger al motor por sobrecalentamiento de las líneas, y esta parte de las luces piloto y el cubical de entrada y salida paro marcha en la parte de control. ¿Ok? Entonces, si nos volcamos acá, nos vamos a dar cuenta en el programa que tenemos esta situación. Muy bien, por lo tanto nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a verificar, vamos a hacer el alambrado de, en este caso, solo una línea. Está el puntito que llega a la terminal, le damos clic y arrastramos hasta acá, y aquí también lo hacemos igual. Vean que esta es lo que es la línea viva o la fase, y después con azul vamos a hacer el neutro para diferenciar lo que es la parte de cables hacia la parte del neutro. Vean que va a ser con otro color. Le damos escape y ya tendríamos la parte de control lista solo con un accionador, un pulsador nuevamente abierto, y la bobina, que es la bobina que está acá. Pero para hacer esto yo tengo que decirle a esta bobina, por ejemplo, que se va a llamar K1, y hacerla corresponder con esta bobina de acá, que también se llama K1, y decirle que se trata del mismo contactor físico. Lo que estoy diciendo yo es que este contactor que yo tengo acá tiene que tener una bobina asociada a este contactor en la simulación. Entonces solo así podríamos asociar bien la simulación. Entonces, si la corremos en esta parte, vemos que está en modo de play, en modo de run, y aquí le damos un accionamiento, ponemos a trabajar el motor en esta parte, pero antes de eso tenemos que disparar la corriente. En este caso abrimos la llave de entrada, que es el disyuntor principal, y le damos el accionamiento. ¿Lo ven? Entonces ya el motor empieza a girar, pero vean que yo tengo que estar sosteniéndolo, y si lo suelto, pues se va a abrir. Pues esta es una forma de accionar ese motor con un botón de accionamiento o de pulso, pero sería muy incómodo estar en una industria oprimiendo este botón y cerrándolo. Tenemos que tener una persona todo el tiempo, y esto pues no es para nada lógico, y es absurdo tener este tipo de funcionamiento. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente esquema. Ok, entonces el asunto es que yo tengo que estar dándole un accionamiento directamente, o el operario, para hacer este movimiento y encender ese motor trifásico, pero esto no sería viable para, en este caso, en una industria. Entonces se hace lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a borrar esto, voy a hacerlo un poquito más hacia abajo. Vamos acá, alimentamos el circuito, y de esta parte pues vamos a dar escape, vamos a borrar esto, y hacemos lo siguiente. Para solucionar este problema de forma tal que cuando yo le dé el pulso a este accionamiento de marcha, el sistema quede trabajando y a la vez se va a soltar. Bien, para esto vamos a utilizar esta parte donde dice contactos, y vamos a usar este contacto normalmente abierto. Este contacto normalmente abierto pertenece al mismo contacto, es decir, si nosotros nos vamos a esta parte, vemos que este contactor tiene los contactos trifásicos, tiene la bobina y tiene un contacto normalmente, vamos a ver si se puede apreciar, si lo ven aquí,
tenemos un contacto normalmente abierto que es 13 y 14. Este 13 y 14 es el que estamos colocando en la simulación. Es este mismo, pertenece a la misma pieza. Es este de acá, ¿ok? Entonces este pertenece a este contactor, por lo tanto este contactor se tiene que llamar igual porque estamos hablando del mismo contactor físico, y en la simulación pues tiene que llamarse igual. Este lo vamos a conectar en paralelo de esta manera para decirle que cuando yo doy el accionamiento o la marcha al circuito, este se queda operando. Entonces observemos lo que sucede. Le damos play, le damos llave de entrada y vean que yo acciono, empieza a trabajar, él se suelta pero ya queda enclavado. A esto le llaman autorretención, es decir, me retiene la energización de la bobina sin tener que tener a alguien oprimiendo el botón de marcha, ¿verdad? El problema es que si yo le doy acá, no lo puedo apagar. Resuelvo el problema de quitarme el operario para no tener que estar encendiendo y apagando el motor, pero ¿cómo hago para apagarlo si ya está autoenclavado? O sea, está enclavado el sistema con una autorretención que le estamos colocando en paralelo. Bueno, para este caso se hace pues lo siguiente. Ok, en este caso lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo vamos a parar, vamos a quitar esto de acá y vamos a utilizar un accionador, en este caso un pulsador normalmente cerrado, que es este pulsador normalmente cerrado va a ser el cubical por aparte, donde lo que se le llama es el paro, ¿verdad? El pulsador de paro, que está normalmente cerrado y funciona de la siguiente manera. Yo voy a tener esto acá, cierro esto acá y ya queda conectado. Y vean el funcionamiento. Vean que tenemos dos tipos de accionamientos, pero antes de nombrarlos vemos que tienen el mismo nombre. Vamos a correrlo. Energizamos y le damos la retención. Vean que cuando este se cierra, el de arriba se abre, y cuando este se abre, el de abajo se cierra. Entonces estamos dándole un pulsador de doble efecto, que para el caso no lo vamos a utilizar. Entonces este pulsador tiene que llamarse igual porque tenemos que diferenciar la botonería para decir quién pone en marcha y quién pone en paro. Es decir, el que pone en marcha es de color verde y el que pone en paro es de color rojo. Entonces a este de arriba le vamos a decir que vamos a parar esto, le vamos a decir que este se va a llamar S1, ok, y este de abajo le vamos a decir que se va a llamar, por ejemplo, S2. Entonces ya pues, estamos diferenciando la botonería, y lo que estamos diciéndolo es que a este cubical S2 va a ser el verde, el que pone en marcha, y S1 va a ser el de color rojo, lo que es el paro, ¿verdad? Entonces arranque y paro de un motor trifásico. Entonces ponemos el circuito y vean lo que sucede. Vamos a correrlo, le damos llave de entrada y le damos el pulso de alimentación que me activa la autorretención, me deja el motor trabajando, y si yo quiero pararlo, no lo voy a hacer desde la bobina, lo voy a hacer desde un interruptor o desde otro lado para parar el proceso en caso de una emergencia o lo que se avecine. Entonces vean aquí, con que le doy un pulso, corto la energía antes de este paralelo y el sistema queda apagado. Tengo que volver a dar un clic aquí en la marcha para poner otra vez este circuito a trabajar. Y así es como se da un paro y arranque de un motor trifásico de la forma más sencilla. Este de acá, si le damos aquí stop, eso se llama el circuito de control. Circuito de control de acá, circuito de control por medio de el contactor auxiliar y la bobina, que es los contactos auxiliares
y la bobina del mismo contactor hacia el resto del sistema. Entonces, pues esta es la práctica que queremos hacer, que se llama el arranque directo de un motor trifásico en marcha y paro, ¿verdad? Con sus respectivas protecciones, con el disyuntor de entrada, el relé térmico hacia el motor o sobrecarga y los sistemas de control por medio de la bobina, el contacto auxiliar y el cubical de paro y marcha. ¿Ok? Entonces, esta sería la práctica que debemos llevar a cabo en el taller. Bien. Ok. Ahora, así como está el circuito, se pueden hacer pruebas preliminares en el taller y podemos organizarlo mejor. Ok, entonces para este caso debemos poner algún tipo de señalización y simular esta protección del relé térmico. Esta protección del relé térmico la vemos acá. Si nos acercamos a lo que le llaman la sobrecarga o el relé térmico, vemos que tiene 4 contactos. Entre el 96 y el 95 tenemos contactos normalmente cerrados y el 95 y 97 normalmente abiertos. Entonces hay que simular este juego de contactos para poner a trabajar este relé térmico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces nos vamos a la simulación y vamos a irnos a la parte de accionamientos y vamos a buscar un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Esto tiene que normalmente abierto, normalmente cerrado. Vamos a ponerlo acá para explicarlo. Cuando está normalmente cerrado, el juego de contactores del relé térmico, inicialmente vamos a tener normalmente cerrado el 96 y el 95, ¿verdad? Que viene siendo el 11 y el 12, y el 95 y 97 va a estar normalmente abierto, que serían el 13 y el 14. Entonces, cuando haya una falla o exista una falla que perdemos una fase y se sobrecalienten las líneas en el motor, entonces entra en juego este relé térmico que nos va a proteger el motor. Entonces las que están normalmente cerradas, donde está funcionando el motor, se abren y se enciende, y las que están normalmente abiertas se cierran por medio de una luz piloto que nos va a indicar que algo está pasando. En este caso se hace de la siguiente manera. Vamos a quitar esto un momento. Vamos a subir esto de acá y vamos a colocar esto en esta parte. Vamos a ponerlo aquí para poder hacer las conexiones. Nos vamos acá, jalamos esta línea, esta tenemos que colocarla de este lado, y esta, bueno, no nos va a alcanzar ya que pusimos esta bobina muy alto. Entonces vamos a eliminar esto de acá y este de acá. Vamos a eliminar este de acá, vamos a bajar esto porque tiene que estar como por acá. Este de acá lo vamos a llevar más para acá. Este lo vamos a poner lógicamente en paralelo para hacer la autorretención. Vamos a colocar esto. Bueno, me quedó me quedaron 2 líneas, como esta de acá. Vamos a dejarlo solo una línea de este lado, y de este lado dejamos acá. Aquí cerramos el neutro, volvemos acá, aquí hacemos la autorretención de este lado, ponemos la autorretención de este lado y ya tendríamos colocado esto. Bien, ahora tenemos que decirle que cuando se acciona el motor, tener un tipo de señalización, y nos vamos aquí donde están las bobinas y poner una luz piloto o luz de señalización
que me indique que el motor está funcionando. Generalmente estas luces van de color verde. Entonces, si le damos doble clic, dice que está en verde por default, y pues de este lado vamos a conectar lo que le llaman el cable del neutro, y lo vamos a poner pues en paralelo con la bobina, porque cuando se dispare la bobina es porque va a disparar el motor y esto se va a encender. Bien, y después vamos a poner otra luz piloto indicándome cuando el motor sale por sobrecalentamiento o pérdida de una línea. Y para esto pues igual el sistema tiene que avisar por medio de una luz que hubo una situación, entonces vamos a darnos cuenta que el motor salió de operación. Y esto va a ir, digamos, al otro contactor del relé térmico, que es el normalmente abierto, que cuando este se abre, este se va a cerrar dándome esta luz de acá. Después de eso, lógicamente, como son parte de la misma pieza, estos contactos normalmente abiertos y cerrados del relé térmico, entonces tenemos que decirle que este va a ser el relé térmico de este relé térmico. Tiene que llamarse igual porque estamos hablando de la misma pieza, y así vamos a conseguir que se vean. Mira, aquí pasó algo. De hecho, pareciera que es que aquí hay dos superpuestos. Este es, vamos a cancelar. Ok, aquí pasó algo. Ok, vamos a quitar esto. Ok, tenemos un problemita por acá. Ok, entonces vamos a volver a poner este relé térmico, lo que son las protecciones. Aquí está el relé térmico, lo volvemos a poner. Quitamos este de acá. Vamos a volver a alambrar. Y alambramos acá, alambramos acá, de este lado. Y de este lado le damos escape. Muy bien. Este va a ser el relé térmico de nuestro circuito. Ok, aquí tenemos por qué se me está copiando de nuevo. Ok, nuestro relé térmico, le damos ok. Ok, ahí está. Y ya sabemos que esta parte de control fue con los contactos auxiliares del relé térmico para poder hacer este control. Entonces lo vamos a poner a trabajar, corremos, le damos llave entrada, le damos el pulso de selección y vamos a verificar por qué no está funcionando. Ok, vamos a ver un momentico, vamos a stop y vamos a verificar el circuito. Ok, bueno, el error era que faltaba este cablecito que estaba acá. Ok, entonces cuando se activa el relé técnico para proteger al motor trifásico, entonces le vamos a poner que sea de color rojo. Y pues vamos a probar, vamos a correr. Le damos la llave de entrada, le damos el pulso de opcionamiento, me dice que está trabajando el motor normalmente. Vamos a suponer que hubo un evento que vamos a simular que se perdió una línea o se me sobrecalienta, pues se me sobrecarga. Entonces pues vamos a simular con un pulso acá, que en la realidad va a hacer que el motor se va a salir, indicándome que el motor este disyuntor dispara el motor para protegerlo. Entonces usted vuelve otra vez a la posición original, vuelve a encender y vuelve a operar. Por alguna razón se da otra falla, pues usted puede hacer un paro de emergencia desde acá y para todo el sistema. Okay, entonces esto es parte del control que hacemos. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Le damos clic acá, empieza a operar, le damos entrada al motor, este empieza a funcionar, se da una falla, la simulamos acá y tenemos aquí protegiendo al motor. Entonces podemos volver a ponerlo acá. Esta falla no sale desde acá, sale del relé térmico y volvemos a energizar o un paro de emergencia desde acá. Ok,
entonces esa sería la simulación pues que nos compete a la hora de realizar este taller. Ok, entonces terminaríamos acá con esta primera práctica. Muchas gracias.